¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El Banco Central de Venezuela acaba de sacar una circular. Una circular que está golpeando fuerte a las instituciones bancarias que ofrecen dólares. Aquí casi toda la banca, pública y privada, ofrece dólares al menudeo, a la venta e incluso dan tarjetas para tú hacer transacciones en bolívares, pero te lo descuentan en dólares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno, en su intención de mantener un tipo de cambio favorable, es decir, que no se le escape el bolívar, el dólar respecto al bolívar, acaba de sacar una circular que es esta que ustedes están viendo acá. Y esta circular en dos platos le dice a la banca de Venezuela que se dejen de estar especulando con los dólares que el gobierno les pone en la mesa de cambio. Es decir, yo se lo voy a explicar de manera breve y sin mucho tecnicismo. El gobierno, para que el dólar no se le vaya respecto al bolívar, coloca una cantidad semanal, mensual de dólares. Una cantidad semanal que está entre 30 y 80 millones de dólares. Toma, se lo pone a la banca allí, agarra ahí, ofrece esos dólares a los venezolanos para que lo compre, para que quien quiera comprar dólares. ¿Qué hacen nuestros amigos banqueros? Agarran esos dólares y si el dólar está a 4.5, ellos los terminan vendiendo a 4.6 o 4.7. Es decir, realizan un arbitraje, le sacan. Además que te cobran una comisión, los distintos bancos te cobran entre 0.50 y 1.5 de comisión. Te cobran, si tú vas por ejemplo, si tú tienes 100 bolívares y quieres comprar dólares a la banca, tú vas, aquí están 100 bolívares, bueno, te quito el 1%, compraste estos dólares. Mañana tú quieres cambiar esos dólares a bolívares, tú vas a la banca, toma, aquí está estos 100 dólares y la banca te dice, toma los bolívares y te quita otra comisión del 1%. Es decir, la banca nunca pierde. Pero ¿qué se detecta en este momento? Que la banca forma parte de ese entramado especulativo contra el dólar, contra el bolívar. Ahora, estas son medidas que hace el gobierno, porque yo te voy a decir una cosa, los dólares no son del gobierno, son de los 33 millones de venezolanos y ese es el punto que yo quiero llegar. Aquí nosotros estamos bloqueados, asediados, sancionados. Aquí está entrando los churupitos que nos están entrando aquí a todos los venezolanos, están entrando a cuentagotas. Cóntrale, tenemos que cuidarlo. Si el gobierno lo está poniendo, toma. Cóntrale, vas a tú cobrar por encima de lo que te lo está vendiendo al gobierno. Entonces el gobierno te está diciendo, mira, te lo voy a ofrecer a 4.5 y tú me lo vas a vender a los venezolanos a 4.5. Yo no quiero que me especules con el precio porque ya tú le estás cobrando a los venezolanos una comisión, ¿vale? ¿Te das cuenta? Que aquí el que menos puja una lombriz. Aquí todo el mundo, si el gobierno no se pone las pilas en poner controles estrictos, en suspender licencias, en poner multas que le duelan en el alma a Raimundo y todo el mundo, vamos a seguir en este desorden económico. Aquí no hay suficientes reservas internacionales. Las reservas internacionales de Venezuela están secas. Están secas. Bueno, si tenemos casi 3 años que no nos entra prácticamente plata. En 2019 nos entró 400 millones de dólares anuales. Y antes recibíamos 50, 60 mil millones de dólares anuales por concepto petrolero. Bueno, Guaidó, los gringos y los europeos, pues no nos dejaron prácticamente en la nada. El año pasado, acaba de decir el gobierno de Venezuela, ingresó a las finanzas, a las arcas públicas. ¿Ustedes saben cuánto? 600 millones de dólares. Cóntrale. Ahora, si el gobierno se está haciendo un esfuerzo en Venezuela por reactivar la economía, por buscar esos churupos
vendiendo petróleo a Raimundo y todo el mundo, bueno, teniendo que rebajar el petróleo. El petróleo cuesta 80, lo vamos vendiendo como a 50. Ah, tú no vas a descontar esos 30 de que nos persigue el policía de nuestros amiguitos del norte. Tú no vas a descontar que las empresas, el riesgo de las empresas que asumen al comprar petróleo en Venezuela. Tú no vas a descontar los fletes en alta mar que tenemos que pagar. Tú no vas a descontar los costos de producción. Amigos, esto no es mantequilla el bloqueo que tiene Venezuela. Entonces, si nos cuesta tanto producir primero porque nos desmantelaron la industria, luego sacar eso sin que los gringos se den cuenta, triangulando, en silencio, muchas cosas hay que hacerlas. Y el poquito de platica, de churupito que no va ingresando a las arcas nacional, se le da a la banca para que la gente que quiera ahorrar en dólares, ahorre, vaya y compre a la banca. Pero al precio que fije el Banco Central, no al precio de intermediación, no al precio de arbitraje que después finalmente terminan colocando los banqueros, porque eso se llama especulación. Entonces Sudeban le ha dicho claramente, si tú sigues en esa actitud, te voy a multar y duro. Aquí está la circular de Sudeban. Me parece buena la idea. Luego, bueno, hay que cuidar las reservas. Hay que cuidar el tipo de cambio mientras la economía se va moviendo. Vamos a ver la estrategia del gobierno. En las próximas semanas, en los próximos meses, para ver cómo se va ajustando todo esto. Por lo pronto, a mí me gusta la idea, porque yo veo mucha especulación de los bancos. Un pago móvil, tanto. Una transferencia, tanto. ¿Vas a comprar dólares? 1%. ¿Vas a vender dólares? 1%. Amigo, la economía no está para estar pagando tanto y tanto en comisiones. Pero bueno, vamos a ver cómo esto sigue en los próximos días. Déjenme en sus comentarios cuál ha sido su experiencia comprando dólares, vendiendo dólares a la banca. ¿Qué le dicen, qué no le dicen, cuánto le cobran de comisión? Mándame tus experiencias para enriquecer este video y si te gusta o no la medida del gobierno de Venezuela para tratar de frenar la especulación con el dólar. Muchas gracias y será hasta la próxima.